Seguimos en vivo aquí en CNN Reacción. Hay que decir que hay tensión sin precedentes entre la Casa Blanca y el gobierno del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Este jueves, el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, se reúne en Israel con el propio Netanyahu luego de las críticas hechas por Joe Biden a Israel sobre bombardeos indiscriminados y la petición de reducir daños a civiles en el medio de este conflicto. Además, un informe de inteligencia de Estados Unidos da cuenta que más de la mitad de las municiones fueron bombas no guiadas. Vamos de inmediato, como siempre, con José Levi a Jerusalén, con nuestro corresponsal internacional, para que nos amplíe detalles de esta situación. José, bienvenido. Hola Nacho, buenas tardes. Estados Unidos está enormemente interesada en coordinar al máximo con Israel en esta fase de la guerra dentro de Gaza. Entonces tenemos ahora a Jake Sullivan, mañana continuará en Israel, luego un par de días después llegará el jefe del Estado Mayor Conjunto del Ejército estadounidense, un día después será Lloyd Austin, el secretario de Defensa de Estados Unidos, y todo esto para saber todos los detalles de cuál es la situación, qué es lo que piensa hacer Israel durante esta guerra en Gaza y también, sobre todo, qué es lo que puede ocurrir después de la guerra. Entonces hemos visto hoy a Jake Sullivan, que se ha reunido con el primer ministro israelí, con Benjamin Netanyahu, también con el ministro de Defensa Yoav Gallant, y es de señalar que si Sullivan ha destacado la necesidad de que al menos la fase central, potente, más intensa de la guerra, que es lo que ocurre ahora, se prolongue solamente por unas semanas más. Lo que aseguró de su parte Yoav Gallant, el ministro de Defensa, es que en Israel creen que la guerra en sí se prolongará más allá de varios meses. Dice él que Hamas ha ido creando una infraestructura bajo tierra y en la superficie durante más de una década, y entonces todo esto es algo necesario de destruir totalmente. Entonces Sullivan ha expresado el apoyo de Estados Unidos a Israel, a lo que sería el destruir a Hamas. También ha asegurado que va a continuar el suministro de armas de Estados Unidos todo el tiempo que sea necesario, y junto a esto también en estos encuentros se habría tratado las declaraciones últimas que sorprendieron de Joe Biden, quien acusó a Israel de bombardear indiscriminadamente en el interior de Gaza y llevar así a víctimas civiles. Algo que poco después el consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, de alguna manera dio marcha atrás y aseguró que Israel intenta impedir en la medida de lo posible la muerte de civiles. Pero tenemos también este otro informe al que ha tenido acceso CNN, en el cual fuentes de inteligencia estadounidenses aseguran que el 40-45% de las bombas lanzadas, en total 29.000 bombas se afirma, por la aviación israelí desde el 7 de octubre, este 40-45% sería de bombas que no estarían guiadas, ya sea por GPS, ya sea por láser, sino que se trataría de bombas que son lanzadas directamente por los pilotos. Entonces, esto se teme que pueda aumentar la falta de precisión de las bombas y de alguna forma también causar víctimas civiles. Lo que dicen en Israel de su parte, en el ejército, es que los pilotos israelíes tienen enorme experiencia, que se acercan todo lo posible, inclusive en picado, a los objetivos para lanzar lo más cerca posible estas bombas para causar el mínimo daño en los alrededores de donde se encuentra el objetivo, y entonces aseguran que estos bombardeos son precisos. Y esto cuando vemos que continúan las batallas feroces tanto en el norte como en el sur de Gaza. En el norte, en Jebalia, aseguran los israelíes que decenas de terroristas, de miembros de Hamas, se habrían entregado al ejército israelí. Se encontraban escondidos en un hospital, afirman en el ejército israelí. También en Shajaiya habrían estado unidades
de Hamas dentro de una escuela. También el ejército israelí se habría hecho con el control. Y en el sur continúa en la ciudad de Jan Yunes lo que sería la búsqueda del liderazgo central de Hamas, que estaría en ese lugar. Todo esto cuando continúa la crisis humanitaria profunda. Todo esto cuando los israelíes tienen muy presente lo que afirman muchos expertos en Israel, de que en el momento que la crisis humanitaria fuera desastrosa o, por ejemplo, hubiera cualquier epidemia, eso llevaría, de hecho, a que tuviera que interrumpirse la ofensiva militar israelí en el interior de Gaza y de esta forma dejar al movimiento Hamas en el poder en esa franja de tierra, y eso es lo último que querrían los israelíes. Nacho. José, por supuesto vamos a seguir muy de cerca esta cuestión en desarrollo y que cambia de alguna manera la manera de relacionarse de todos los involucrados de una u otra forma en este conflicto, en esta guerra. Te quiero preguntar, ¿qué se sabe particularmente del arresto por parte de autoridades alemanas y de los Países Bajos de varias personas acusadas de ser ni más ni menos que miembros de Hamas y con planes incluso de realizar ataques en instituciones judías en Europa? ¿Qué detalles han trascendido? Sí, es algo que preocupa enormemente porque vemos aparte que ha sido en varios países europeos. Tenemos por un lado en Dinamarca, se asegura ahí por parte de las autoridades que fueron arrestadas 4 personas, 3 en Dinamarca, 1 en Holanda, acusadas de haber intentado llevar a cabo algún tipo de acción. En Israel aseguran que se trata de miembros de Hamas que querían atentar contra civiles sobre el suelo europeo. Tenemos también en Alemania algo similar. Ahí hablan también del arresto de 3 personas en Alemania, de 1 también en Holanda. Se desconoce si es la misma del otro operativo también. Y ahí inclusive se ha dado detalles por parte de la Fiscalía de que estaban preparando inclusive un almacén de armas para realizar ataques, atentados terroristas en distintos objetivos, y todo esto preocupa enormemente. Los objetivos a veces podían haber sido judíos, ese es el temor. Son personas que se asegura por parte de las autoridades en Alemania que están relacionadas con Hamas desde hace ya bastante tiempo, inclusive que recibirían instrucciones o habrían recibido instrucciones del liderazgo de Hamas en el Líbano. Y todo esto cuando lo que se afirma por parte, por ejemplo, de Marco Buschmann, quien es el ministro de Justicia alemán, él felicita a los servicios de inteligencia por haber logrado el que se lleven a cabo estos arrestos, y lo que afirma es que ya lo que hay que asegurarse es que jamás en la historia vuelvan los judíos a poder ser objetivos de ataques en Alemania. Dice que esto es algo que nunca se podrá repetir. The tunnels themselves are big enough for fighters and their weapons, seen here in this Hamas propaganda video, which was also posted by the Israel Defense Force. They are reinforced with concrete too. 2 years ago, Hamas claimed to have built 500 kilometers, more than 300 miles of them. The tunnels are spread all over Gaza, this map over 2 years old. The IDF says they've discovered 800 tunnel shafts so far and have destroyed 500 of them. The entrances are often well hidden. This is a 20-meter tunnel. As I was shown by the IDF near a Gaza hospital. Really well hidden, which means the tunnels can be really hard to find. The idea of flooding the tunnels using the abundant seawater that's along the many miles of Gaza's Mediterranean shore is apparently a creative idea, not just to destroy Hamas and quite literally flush them out, but also to reach the parts of tunnels that might never be discovered from above ground,
Now, it's not without its risks. There could be hostages in those tunnels. There are very few details about how precisely the water is getting into the tunnels, how much water, how fast it's going in, or what you do if you suddenly discover you're flooding hostages, other than the IDF say they have begun carefully testing it and that this method is being trialled on a limited basis. This is a tunnel. Some of the tunnels are thought to be 5 floors deep. Some of the hostages who were freed have described them. This elderly hostage, helped by her daughter. We began walking inside the tunnels with the wet ground. It was moist all the time. There are a huge network of tunnels underneath. It looks like a spider web. The IDF says it will proceed cautiously to make sure they are not flooding tunnels where the hostages are being held. It's significant that more than 6 weeks into the ground campaign, the full scale of the tunnel problem is only now really becoming apparent. Even controlling the streets above is not enough to locate all the tunnels. So flooding seems to be the new best option to really probe the extent of the invisible subterranean network, both destroying Hamas hiding there and denying it their use. Of course, a key caveat in success here is if you can't find the tunnel and it's not connected to a system you're already flooding, how effective can you be about flooding it and knowing that you're destroying the whole of the tunnel network? Nick Robertson, CNN, London.